Bendiciones, mis hermanos. Aquí estoy ya listo para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Es mi deseo que juntos podamos aprender un poco más en esta ocasión. De una manera, por así decirlo, sin proyectarme, he caído en lo que podría ser una serie relacionada con lo que podemos llamar las realidades espirituales. Y es que quiero enfocarme en aspectos prácticos de nuestra vida como creyentes, ya que como cristianos vivimos de una manera totalmente diferente. Vivimos en una vida nueva en Cristo Jesús, la cual es una vida llena de experiencias, como cuando comencé a hablar de la experiencia de la salvación y del gozo de la salvación. Y esto es solamente el inicio de una serie de experiencias de las cuales ya he tocado el ser guiado, el tener al Consolador en nosotros. He mencionado así de una manera el recibir nuevas fuerzas, ser vivificado por el poder del Espíritu Santo, recibir respuestas de parte de Dios a nuestra oración. Y es que son muchas las experiencias, porque como he dicho en alguna sesión anterior, Dios nunca demandó una fe ciega. Dios siempre dio testimonio de su realidad, de su voluntad, de sus planes. Y a través de la palabra escrita, nosotros ahora podemos conocer su voluntad, su carácter, sus propósitos para con nosotros. Y podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios funciona, que podemos tener experiencias literales, reales, de una nueva vida, comenzando con el nuevo nacimiento. Así que voy a darle seguimiento en esta ocasión a esta serie, por así decirlo, de las realidades espirituales. Y quiero utilizar el capítulo 8 del Evangelio de Juan para poder tocar el tema relacionado con la meditación de esta hora. Y es que ahora vamos a hablar acerca de ser librados del peso de la culpa, la experiencia del perdón, la justificación. Vamos a enfocarnos en este tema porque es una realidad espiritual, vivir libre de la condenación y como consecuencia vivir libre del temor de la muerte. No por ignorancia, como algunas personas que dicen yo quisiera morirme y hablan acerca de no tener temor de la muerte porque ignoran su condición en la eternidad, sino precisamente por todo lo contrario, porque estamos conscientes de que nuestra vida ha sido comprada por el Señor Jesucristo, nuestra vida le pertenece a Él, y habiendo sido perdonados, justificados, pues ahora tenemos paz para con Dios, tenemos acceso ante el trono de la gracia, tenemos libertad. Así que quiero detenerme en esta bendición, en este privilegio que tenemos como creyentes. Vivir con la paz de Dios sabiendo que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y que esta experiencia del perdón es como que le quiten una carga, un peso de sobre los hombros a alguien. Quizá una forma muy práctica de ejemplificarlo, porque en realidad es una presión a nivel mental y más que mental a nivel espiritual, el ser perdonado. Podría aplicar el ejemplo de alguien que está consciente que tiene una deuda y cuando termina de pagarla se siente satisfecho, se siente feliz porque ya no tiene ese peso, esa demanda en contra suya. Y esa libertad que experimenta de haber terminado de pagar esa deuda, multiplicado por miles de veces o millones de veces, es la experiencia de ser perdonados y saber que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y ya no vivimos en el temor del juicio, no vivimos en el temor de la muerte, no vivimos en el temor de enfrentarnos con Dios. Ese es el tema, ese es el tópico que voy a tocar en esta hora. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude mientras meditamos en su palabra. Padre, reconocemos tu gracia sobre nuestra vida. Reconocemos tu misericordia
tu fidelidad, tu bondad. Te damos las gracias por este día, por las fuerzas que fueron renovadas, por todas las actividades que pudimos realizar, porque tú nos has guardado, tú nos bendices al salir, tú nos bendices al entrar y tú estás con nosotros como lo has prometido. Padre, gracias que podemos una vez más meditar en tu palabra. Te pedimos que por tu Espíritu Santo tú la apliques a nuestro corazón, tú nos des entendimiento y que cada uno de aquellos, Señor, que se disponen para poder meditar en tu palabra con todo su corazón, puedan experimentar literalmente esa libertad de toda condenación. Y que aquellos, Señor, que de alguna manera se han enredado, se han alejado, puedan ser redarguidos por tu Espíritu Santo y recibir hoy mismo la libertad. Porque sabemos que si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Padre, te pedimos tu ayuda. Padre, ayúdame y ayuda a cada uno de mis hermanos para recibir tu palabra, afirmarse en ella y capacitarse para poder ser un instrumento de bendición, llevando esta luz, llevando este conocimiento a tanta gente que camina hacia la muerte, camina en condenación, camina bajo maldición sin saberlo. Y que ellos sean capaces, Señor, mis hermanos sean capaces de alumbrar a otros con tu palabra para que sepan que es en ti únicamente que hay perdón, que hay libertad y que hay vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a todos aquellos que ya están conectados. Dios les bendiga, Dios esté con ustedes para poder revelarse a sus vidas, para poder guiarles y darles entendimiento de lo que vamos a escudriñar. Juan capítulo 8, un capítulo muy interesante en el cual podemos detenernos, particularmente en esta parte relacionada con la historia de cuando estos judíos, cuando estos escribas y fariseos vinieron delante del Señor y le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. Solo trajeron a la mujer y no al hombre. Y la pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como quien dice, no es una sospecha, realmente ella es culpable del pecado de adulterio. Y en la ley, estoy en el verso 5, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Interesante, le decía el pasaje, porque hay varias cosas en las que podemos detenernos ahí. Y es que dice el verso 6 que esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Me llama muchísimo la atención el hecho de que estos hombres venían como acusadores de la mujer. Pero al mismo tiempo que venían como acusadores, los cuales abundan en el mundo, venían buscando la ocasión de tener la oportunidad de acusar a Jesús dependiendo de la respuesta que él les diera. Entonces, mire el escenario. Están los acusadores, está la mujer acusada, está el juez, el que verdaderamente puede juzgar porque todo el juicio le ha sido entregado al Hijo, pero ellos no lo saben. Ellos están delante del juez y ellos están buscando oportunidad para acusar al juez. Así que veamos el escenario: los acusadores, la acusada y el juez, a quien estos acusadores ignorantes quieren acusar. Dice la palabra que el Señor Jesucristo prácticamente los ignoraba y estaba inclinado hacia el suelo y escribiendo en tierra con el dedo. Y ellos insistieron: Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Debemos apedrear a esta mujer conforme a la ley? ¿O qué es lo que tú dices? Ellos querían que Jesús dijera una palabra en contra de la ley, porque entonces podían señalarlo una vez más de quebrantar la ley. Así que en el verso 7 dice que como insistieran en preguntarle, se enderezó. Jesús se pone de pie. Llega el momento de conocer la verdad. Y les dice
El que esté sin pecado sea el primero. Tiren la primera piedra. Y se vuelve a inclinar a la tierra. Y continúa escribiendo en ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, esta es la parte fundamental de la meditación, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A mí me llamó mucho la atención y estaba meditando sobre esta escritura. Acusados por su conciencia. Y es que cuando nosotros pensamos en la vida del ser humano, hay una conciencia dentro de nosotros que nos hace saber si somos libres de culpa o si somos culpables de algún delito, de alguna falta y en este caso de algún pecado. Y estos hombres acusados por su conciencia se fueron. Porque Jesús había dado la libertad, prácticamente había dado la autorización de apedrear a la mujer. Pero que quienes efectuaran ese juicio por medio de las piedras tendrían que ser personas que no habían cometido ningún pecado y que por lo tanto se podían constituir o levantarse como jueces. En el mundo, nosotros encontramos que existe gente que se levanta para acusarnos, para señalarnos, muchas veces para calumniarnos. Todo el mundo en algún momento o en muchas etapas de su vida ha sido un acusador para con otros, pero también ha sido acusado muchas veces por otros. Y cuando nosotros hemos vivido ya muchos años, seguramente hemos sido acusadores para muchas personas y hemos tenido muchos acusadores. Así que podemos hablar ya de dos elementos. El primer elemento es la conciencia que nos acusa, la conciencia que puede levantarse como si fuera un testigo contra nosotros mismos, haciéndonos conscientes de que somos culpables o trayendo a nosotros la libertad de que nuestra conciencia está limpia y que no somos culpables. Y la segunda parte sería la de las personas que se levantan para acusar a otros. Y la tercera, el tercer elemento relacionado con la acusación es el diablo, a quien en la Biblia se le conoce como el acusador. La Biblia dice en Apocalipsis que este es uno de los títulos que se le otorgan al diablo. Y se habla acerca del gozo que va a haber en el cielo cuando la iglesia, habiendo sido arrebatada, siendo ya intocable, está escrito que se gocen los moradores del cielo porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Y es que según el libro de Job, el diablo ha tenido la libertad de presentarse delante de Dios para poder acusar. Mire qué tremendo el ministerio del diablo, entre comillas. No solamente es el tentador, y en esto se parecían estos fariseos que se presentaron delante de Jesús. Vinieron para tentarle, para luego poder acusarle. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo va a tentarnos para luego tener de qué acusarnos. Así que al hablar acerca del tema de la culpa, de la acusación, tenemos tres elementos. Nuestra conciencia que nos puede acusar, las personas que se levantan como acusadores falsos o verdaderos en contra nuestro, y el diablo que va también a acusarnos delante de Dios, delante del Padre acerca de nuestra conducta. Y aquí tenemos a Jesús que es el juez. Él es el juez, el juicio le ha sido entregado a él. Y él es el que puede justificar, el que puede perdonar. Y eso es exactamente lo que sucede en este pasaje. No quiero enfocarme tanto en la mujer y en lo que pasó en la mujer, sino en la acción efectuada por estos hombres como acusadores y en la mala intención que ellos tenían al acercarse al Señor. Y sí quiero enfocarme en la libertad que esta mujer experimentó ese día. Cuando los israelitas o los judíos se fueron, comenzando por los más viejos, yo me los imagino listos para apedrearla, quizá ya todos estaban con sus piedras en las manos,
Pero se comenzaron a retirar y no quedó nadie. Dice el verso 9, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús por segunda vez. La primera fue para responderles. Ahora la segunda es para liberar a la mujer. Y no viendo a nadie, imagínense ustedes, ese lugar quedó solo. ¿Qué escena la que yo puedo imaginarme? Una escena donde después de haber acusadores rodeando, donde en un instante la vida iba a terminar por medio de un juicio, hay una liberación de ese juicio. Hay un perdón y hay una carga que es quitada de sobre esta mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Vean la diferencia. Una cosa es ser acusado, otra cosa es ser condenado. Y esto tiene que traerle libertad a su espíritu. En contra suya pueden levantarse acusadores, pero el que condena solamente es Dios. En contra suya pueden levantarse calumniadores, gente que va a traer acusaciones según las apariencias, gente que va a mentir como lo hicieron contra el Señor Jesucristo, pero que en realidad no tienen pruebas y que al final va a ser probada su inocencia. Y sí, eso causa incomodidad, eso causa una presión, es causa de sufrimiento. Pero hay que entender que la acusación se queda en un nivel más bajo del de la condenación. Y Jesús le dice a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo me imagino a la mujer después de haber estado probablemente con su cabeza agachada, quizá contra el suelo. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo creo que esa es la experiencia de cada uno de nosotros como creyentes. Sabiendo que éramos culpables y habiendo tenido un encuentro con nuestro Señor, sabiendo que había muchos acusadores en contra nuestra, gente que podía levantarse en contra nuestra para señalarnos por nuestros pecados, por nuestras faltas. Un encuentro con el Señor cambió nuestra vida. Le puso un alto a todos nuestros acusadores porque también todos ellos son acusados y tendrán que encontrar su propia manera de enfrentar el día del juicio. Y ese día nosotros también, al igual que esta mujer, experimentamos esa liberación de esa carga. Es como que yo pudiera imaginarme al Señor decirme a mí mismo, decirme a mí, yo no te condeno, pero no peques más. Te libero de la culpa, te libero de la acusación, te libero del señalamiento, te libero de la condenación. Jesús es el único que puede condenar según la palabra de Dios. Y ahora Él está trayendo una libertad que no tiene precio, una libertad que no puede comprarse de ninguna otra manera. Y es que partiendo del hecho de que hayan personas que son culpables de delitos o de pecados, pero que han sido guardados en lo secreto, aunque no hayan acusadores humanos, siempre habrá un acusador espiritual, Satanás, que va a presentar esa demanda en el juicio. Y estas personas no serán libradas en el juicio. Aunque no hayan testigos o no se quieran levantar testigos humanos, siempre hay un acusador. Pero por el otro lado, aunque no hayan testigos humanos, nuestra conciencia va a ser como una alarma recordándonos nuestro pecado, recordándonos nuestra culpa. Y es que tenemos que saber manejar esta situación porque es parte del diseño divino. Dios nos creó de manera que nosotros podemos estar conscientes de nuestra hipocresía, de nuestra sinceridad, de nuestras debilidades, de nuestra falta, de nuestro pecado, de nuestros errores. Estamos conscientes de ello. A menos que nosotros querramos pretender que somos justos y nos justifiquemos a nosotros mismos y caemos en otro pecado. Nosotros estamos siempre conscientes de nuestras faltas. Recuerdo que hace algunos años, varios años ya,
habiendo leído una de esas columnas del hermano Pablo, el cual utilizaba una historia de la vida y sobre esa historia pequeñita hacía una exposición de un mensaje con un enfoque claro y particularmente evangelístico. Él mencionaba la historia de un anciano en Europa, ya llegando a los 90 años, que llegó a la comisaría, llegó a la estación de policía y les dijo: quiero que me metan a la cárcel porque yo merezco morir en la cárcel. Y los policías, sorprendidos de la petición del anciano, lo interrogaron y el hombre confesó que había vivido durante más de 40 años con la culpa de haber matado a su esposa. Nunca nadie lo supo. No lo hubieran sabido si él no lo confiesa. Pero este anciano dijo que había vivido más de 40 años con la culpa de haber matado a su mujer. Y el hermano Pablo ocupaba este ejemplo para hablar acerca de ese testigo interior que cada uno de nosotros tenemos, nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos recuerda, nos hace ver cuando somos hipócritas. Nuestra conciencia nos libera, nuestra conciencia nos hace vivir en esa libertad sabiendo de que pueden haber calumnias, pero si no somos culpables podemos y tenemos el derecho de caminar con nuestra frente en alto. Así que nosotros tenemos que aprender a manejar esta situación espiritualmente y particularmente como cristianos, disfrutar de esta experiencia espiritual de ser liberados de la culpa, del peso de la culpa y de ser liberados de la condenación. Porque lo que la palabra de Dios dice es precisamente eso en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego le agrega: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no solamente basta el estar unido a Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No solamente basta ser parte del pueblo de Dios, de los redimidos, de los que hemos experimentado el perdón de Dios, sino que es necesario vivir ahora, andar no conforme a la carne, sino siendo guiados por el Espíritu, fortalecido, vivificado, resistiendo al pecado, luchando contra el pecado, y cuando fallamos, el arrepentimiento, la confesión y el apartarnos del pecado de nuevo. Ese es el estilo de vida del creyente, el andar en el Espíritu. Ser libre de toda condenación. Esa es nuestra experiencia como cristianos. Hay mucha gente, como dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay mucha gente en este mundo, millones de personas, que probablemente o seguramente viven con el temor de la muerte. Viven con la incertidumbre de la eternidad. Viven con el peso de sus delitos, con la carga de sus pecados. Personas que han abusado económicamente de otras, personas que han asesinado, han cegado la vida de otras, personas que abusaron sexualmente, que dejaron hijos abandonados, que abortaron a los hijos, que cometieron delitos y pecados diversos y están con esa conciencia. Se convierte en una carga, en un peso, en una expectativa del juicio que habrá de venir en el futuro. Aparte de las consecuencias que terrenalmente son enfrentadas por causa de la siembra, siempre se levantará una cosecha. Millones de personas viven en uno de estos dos lados. Viven ajenos o inconscientes de la realidad de que hay un Dios eterno, que nuestro espíritu también es eterno porque Dios puso eternidad en nosotros, que hay un juicio eterno y que Dios va a juzgar a todos. Mucha gente vive con ajenos a esa realidad de que aunque no crean en Dios, un día van a estar delante de Dios. Yo pienso en los ateos y en sus argumentos. ¿Qué le van a decir a Dios? De hecho, cuando muere un ateo se da cuenta de la realidad de su eternidad y se da cuenta de que está separado de Dios. Pero cuando llega el juicio, ¿qué le van a decir? ¿Qué argumento van a tener? Si la palabra de Dios en el libro de Romanos dice de que las cosas invisibles nos muestran el poder de Dios.
A través de la palabra nosotros podemos reconocer cómo Dios ha estado interviniendo en la historia de la humanidad. A través del sacrificio de Cristo, registrado no solo en la Biblia, sino históricamente, podemos ver la intervención de Dios para salvar a la humanidad. Estamos en el año 2020 de la era cristiana. Cristo partió la historia. Buda no la partió. Mahoma no la partió. Pero Cristo puso un antes y un después en la historia de la humanidad. Dios ha dado evidencias. Dios no se ha quedado sin testimonio. Como dice el libro de Hebreos, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, usando a los profetas, haciendo señales, obrando milagros. Y Dios sigue obrando, pero lo hace de una manera tan perfecta que Él todavía puede esconderse, porque Él es Dios que se encubre. Y yo pienso, ¿qué será de estos hombres? Miserables seres humanos que se levantan blasfemando, maldiciendo en contra de un creador al cual no quieren someterse. ¿Qué será de estas personas? Porque esa es una gran cantidad de personas que viven de esa manera, en esa ceguera, ignorantes de la realidad de que un día van a ser juzgados. Pero por el otro lado está el otro grupo, el de aquellos que no saben cuál es el camino de la libertad, que no tienen la experiencia que nosotros como creyentes podemos disfrutar cada día, la experiencia del perdón, la experiencia de que la carga fue quitada de nuestros hombros, la experiencia de escuchar a Jesús decir, ni yo te condeno, vete, continúa con tu vida, pero no peques más. Esta gente que vive conscientes de todo lo que han hecho, de sus delitos, de todas sus malas acciones, de su conducta, de sus abusos. Pero qué diferente. Y mi punto es enfocarlo a usted a que disfrute esto, si usted es un verdadero creyente. Qué diferente en la vida del cristiano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay una culpa, no hay una carga por causa de un pecado, porque han sido borrados, como el Señor lo promete en Isaías. Si sus pecados fueran rojos, yo los voy a hacer blancos. No hay condenación. No hay una carga espiritual sobre nuestros hombros, porque nos fue quitada como le fue quitada a esa mujer. Esa mujer ese día estuvo a punto de morir, pero ese día esa mujer se levantó con una vida nueva por la gracia de Jesucristo, por el perdón encontrado en Él. Así que la palabra de Dios nos habla de esta realidad espiritual, vivir sin ninguna condenación, vivir libres, vivir sin el temor. Y es que es importante entender que Dios nos ha llamado a vivir de esa manera. David entendía esto. Y allá en el libro de Romanos capítulo 4 se nos habla acerca de cómo David, entendiendo la justificación, el perdón de los pecados. Romanos 4:6, Pablo está citando a David, dice, cómo también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dichoso. Feliz el hombre, feliz la mujer, que al igual que esta mujer fue liberada de sus acusadores, fue liberada del peso de la culpa, porque era culpable de adulterio, y fue liberada del juicio. Miren la liberación total. No hay acusadores, no hay culpa y ya no hay juicio. Esa es su experiencia. Esa debe de ser su experiencia. Esa debe ser la realidad espiritual en la que meditando ahora usted debe de reflexionar y disfrutarla y sentirse dichoso, sentirse bienaventurado. Porque aunque hayan personas que se levanten en contra suya para acusarle por diferentes causas, y voy a abordar ese aspecto de caminar en la justicia, es bienaventurado todo aquel a quien Dios lo ha perdonado, ha remitido, ha borrado sus pecados, porque el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones. No hay registros, ya no hay caso en contra suya.
porque ha sido borrado, ha sido anulado por la sangre de Jesucristo. Bienaventurada la persona a quien el Señor no inculpa de pecado. De manera que cada día nosotros podríamos vivir dichosos, hermano. Independientemente de las circunstancias, yo siempre le hablo de esto en lo natural y trato de enfocarlo espiritualmente. Independientemente de sus circunstancias naturales, usted debería sentirse feliz. ¿Por qué? Porque si usted se muere ahora, no solamente sus problemas se acaban, no solamente sus deudas llegan hasta ahí, no solamente sus aflicciones, sus lágrimas, sus incertidumbres llegan hasta el final, sino que usted tendrá entrada a la gloria. Porque partir y estar con Cristo es mucho mejor, dijo el apóstol Pablo. Y usted sabe que habiendo sido perdonado y habiendo vivido sin ninguna condenación en la tierra, el Señor también va a recibirlo porque Él no lo inculpa de pecado. Vivir con esa bendición, hermano, es como caminar libre sin ninguna carga sobre nuestros hombros. Por eso es que el Señor dijo eso en Isaías. Yo soy el que quito el yugo de tu cerviz. Dios es el que nos da la libertad y nos permite vivir libres de los acusadores, de la culpa y del juicio, del temor del juicio. Ahora, es importante entender entonces que aunque nosotros somos llamados a caminar en justicia, nosotros no podemos apoyarnos en nuestra justicia, sino que tenemos que apoyarnos en la justificación. Porque muchas personas viven pensando que su justicia es suficiente como para que Dios les permita tener entrada en su reino. Hay personas que consideran que por sus buenas obras Dios habrá de recibirlos en gloria. Y cuando la gente muere dicen, Dios lo tenga en su gloria. Fue una buena persona, fue un buen padre. Pero la verdad es que no hay bueno ni aún uno. Es lo que dice la palabra de Dios. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es a través de Jesucristo que somos hechos cercanos. Así que tenemos que entender que mientras por un lado es nuestra responsabilidad y parte de la nueva vida caminar en justicia, practicar la justicia, hacer obras de justicia, hacer obras de misericordia, caminar en verdad, caminar en temor, vivir la vida en la piedad, vivir la vida piadosa en el temor de Dios. Por el otro lado, no podemos apoyarnos en nuestra propia justicia para la salvación. No podemos apoyarnos en nuestras propias obras de justicia para vivir libres de todo señalamiento. Porque al final, en nuestra humanidad, siempre cometemos injusticias. En realidad nosotros hemos sido justificados. No significa que no hayamos fallado. No significa que no fallemos, sino que significa que Dios nos cubre con la justicia de Jesucristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la carta que escribió a los Filipenses, capítulo 3, verso 9, él escribió lo siguiente. Pablo dice que su anhelo es ser hallado en Cristo, unido a Cristo, no teniendo su propia justicia, o sea, no apoyándose en que él era un siervo de Dios, un apóstol comprometido, una persona entregada en cuanto a su tiempo, sus habilidades, su vida, sus posesiones, porque él dijo, yo con el mayor placer me gastaré lo mío y aún a mí mismo me voy a gastar por amor de ustedes. Él dice, no, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en Él, en Cristo, unido a Cristo, cubierto con la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo la que me hace libre del juicio eterno. Es la justicia de Cristo la que me hace libre de la culpa, de la condenación aún de mi conciencia. Es la justicia de Cristo la que me hace libre de mis acusadores. Porque los acusadores que se levanten en contra mía van a ser sentados también en el banco de los acusados y van a reconocer que solo hay un juez, que es el que puede determinar si alguien es culpable o ha sido justificado, porque no puedo decir o es inocente, porque en nuestro caso ninguno de nosotros es inocente. Hemos sido justificados. Éramos culpables, pero hemos sido justificados. Así que Pablo amplía la idea diciendo,
ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la justicia en la cual yo quiero que usted se enfoque en esta hora. Esta es la libertad en la cual es importante que usted se enfoque cada día. Esta es la bendición, esta es la experiencia, la realidad espiritual en la que yo quiero recordarle que usted debe de andar cada día. Usted es bienaventurado y sus pecados le han sido perdonados. Usted es bienaventurado, usted es dichoso si Dios no lo inculpa de pecado. Puede hacer que tenga deudas por $23,000, 40,000. Puede hacer que tenga problemas de salud, problemas con la familia. Puede hacer que tenga circunstancias personales que nadie más sabe. Pero usted es bienaventurado si Dios lo ha justificado. Usted es dichoso a pesar de, porque lo más grande, y yo acostumbro es el peso de la culpa. El peso de la conciencia que los acusa, que no los deja dormir, que los hace tener pesadilla, que los hace vivir en temor, que les hace sentir que les va a suceder algo malo, que les hace sentir que están siendo perseguidos, que van a ser descubiertos. Es necesario entender que Dios puede liberarnos de la culpa, que Dios puede obrar en nuestras vidas, que Dios puede manifestar su gracia, su poder a favor nuestro. Nosotros podemos encontrar a través de la palabra de Dios que está escrito en el libro de Romanos que nosotros podemos vivir con tal conciencia, con tal seguridad, con tal convicción que nos permita vivir llenos de la paz, llenos de gozo, por causa de haber sido libertados por el Señor. En Romanos capítulo 8, verso 33 y 34 encontramos dos escrituras poderosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es el único que justifica y el que nos ha justificado. Si Dios ya nos declaró justos, ¿quién será el que se atreva a levantarse para decir, no, son culpables? Lo que está diciendo aquí la palabra es, nadie podrá hacerlo. Y en el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bendición, hermano, vivir con este entendimiento, con esta comprensión de que no hay quien nos acuse, de que no hay quien nos condene. Reciba eso en su espíritu ahora y entienda que no hay quien se pueda levantar para acusarle si usted ha sido justificado por Dios, si usted está caminando unido a Cristo en el temor de Dios, no en la carne, no apoyándose en la propia justicia, caminando no en la justicia según la ley. Si usted ha sido perdonado, si usted tiene el manto de justicia que le ha sido dado, el manto de la justificación, ¿y quién se puede levantar para señalarlo? La pregunta que el apóstol Pablo está haciendo, o las preguntas, mejor dicho, tienen una sola respuesta, y es la misma de la historia de la mujer encontrada en adulterio. Nadie se puede levantar para acusarle, mi hermano. Hermana, nadie se puede levantar para acusarle. Si es que usted está vestida, si usted está vestido de la justicia de Cristo, si usted ha sido perdonado. Es decir, si Dios no lo acusa, si Dios que es el juez ya lo justificó, si Dios que es el juez ya lo libertó de la culpa, ¿quién va a atreverse a declarar, a condenarle o a atreverse a acusarle si usted ya fue declarado libre de toda culpa y de toda condenación?
No hay nadie. Y en este sentido, apliquémoslo a nuestras experiencias terrenales, porque muchas veces nos encontramos con situaciones en las que estamos experimentando el ser calumniados. Y esto causa una presión, una reacción en la carne, una insatisfacción, el robo de nuestra paz. Pero tenemos que llegar a esta conclusión. Pueden levantarse muchos alrededor mío para acusarme, pero si estoy caminando en la verdad no voy a tener temor. Pueden levantarse muchos acusadores alrededor mío, pero si yo ya arreglé mi condición delante de Dios, que es el juez, y Él ya me libertó de la culpa, nadie más puede levantarse. Nadie más se atreverá a condenarme. Así que esto tiene el enfoque particular, mis hermanos, de que es una experiencia, es una realidad espiritual disponible para cada uno de nosotros. Vivir en este mundo como campeones, vivir en este mundo como en aquel ambiente de hace mucho tiempo atrás o siglos atrás, del tiempo de la esclavitud, vivir como libres, mientras hay muchos otros que todavía son esclavos. Hay gente alrededor nuestro que son esclavos de sus pasiones, son esclavos del pecado, son esclavos del diablo, son esclavos de temores, pero nosotros somos libres. Y la libertad podemos enfocarla en varias direcciones. Libertad para acercarnos delante de Dios, libertad para servir a Dios, libertad del pecado, pero el punto particular ahora es libertad de la culpa, libertad de la condenación, libertad del juicio. Esa es la realidad espiritual en la que yo quiero que usted se reenfoque, que usted disfrute. Porque muchas veces nos sucede, quizás usando un ejemplo así como que muy, muy bajo. Muchas veces nos sucede, como con lo que tenemos en la refrigeradora, que no sabemos ni lo que hay. Entonces, espiritualmente, muchas veces no vivimos conscientes de lo que nos ha sido dado, de la libertad que tenemos, de la condición de vida a la que hemos sido llamados. Valore su libertad. Considérese, confiésese dichoso, bienaventurado, porque sus pecados han sido perdonados, porque sus pecados han sido borrados, porque la justicia de Cristo le ha sido imputada, le ha sido asignada a usted. Dios ya no lo inculpa de pecado, Dios le ha imputado, le ha aplicado a usted la justicia de Cristo por medio de la fe en su sacrificio. Viva conforme a esa palabra de Romanos 4:8. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Y viva dándole las gracias a Dios y dándole la gloria a Dios, sabiendo que ya no hay temor del juicio, ya no hay temor de la muerte, ya no hay temor de ninguna condenación. Y ya no hay temor y ya no hay un peso de culpa dentro de nosotros, porque esa carga nos fue quitada hace años, cuando nos unimos a Cristo. Que Dios le dé entendimiento sobre su palabra. Es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén.